¿Me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Bien, gracias. Señorita, si pudiera usted pasar las diapositivas que Claro les que he sí, doctor. entregado. Ahora lo pongo. Gracias. Bueno, con todos, buenas tardes. Como bien lo dijo la señorita administradora, yo soy fiscal provincial actualmente del Distrito Fiscal Huancavelica. Aunque antes ya he estado como fiscal en el Distrito Fiscal de Tacna y también como parte del Poder Judicial en Tacna, ¿no? Tengo más o menos 20 años de experiencia en el tema del sistema penal y bueno, actualmente pues en Huancavelica. El tema que se me ha planteado que desarrolle el día de hoy es el tema relacionado a los procesos penales, eso es en general. Sin embargo, conversando pues ya con los organizadores, me plantearon que vea el tema exclusivamente lo que es los procesos especiales en el nuevo Código Procesal Penal. Específicamente voy a ver dos temas que creo que son importantes y que se dan cotidianamente en el sistema en el cual estamos, ¿no? Bien, a ver, ¿podría pasar la diapositiva, señorita, por favor? Bien, como lo vemos, nosotros tenemos 7 procesos especiales en el Código Procesal Penal, ¿no? Son el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso eh, por delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. Bien, ¿podría pasarle la diapositiva, por favor? Señorita, ¿podría pasar la diapositiva, la que sigue? Bien, nuestro sistema procesal penal, la idea del legislador, cuando se dio el nuevo modelo procesal de corte acusatorio, se nos decía que tendía a una justicia más pronta, más rápida, más eficaz. Al inicio, cuando se entró en vigencia en Guaura, el sistema procesal penal tenía salidas alternativas, propendían a que los casos de menor impacto, de menor relevancia, pudieran ser resueltos con mayor celeridad, de modo tal que cuando llegaran las causas al aparato ya judicial, solo llegaran aquellas que revistieran gravedad, importancia, necesidad de ser vistas a través de un proceso común y posteriormente un juicio oral. Sin embargo, en la estadística que se fue llevando adelante a partir de la incoación de las salidas alternativas, se vio que estas estaban siendo muy poco usadas por el aparato fiscal y también por los abogados litigantes, correlativamente por la parte investigada. Bien, como les dije, vamos a ver primero el proceso inmediato. El proceso inmediato al inicio del Código Procesal Penal tenía el siguiente texto. El fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando, en sus inicios, el proceso inmediato nos llevaba a poder desarrollar este tipo de procedimiento especial CLR muy rápido, a partir de la facultad del fiscal de poder plantearlo. Les diré que al inicio, tiempo en el que estaba yo en la ciudad de Tacna como fiscal adjunto titular, pocas veces aplicamos lo que era el proceso inmediato, porque tal vez no se le daba la relevancia que debía tener. Es así que en el artículo 446 es modificado por el decreto legislativo 1194, esto ya en el 2015, ¿no? Y con la modificación
este proceso inmediato ya no va a ser una facultad, o sea, ya no va a ser un poder de hacer, sino un deber del fiscal. Bien, el proceso inmediato nos plantea múltiples inconvenientes, múltiples problemas, y los vamos a ver cuando desarrollemos la siguiente diapositiva. ¿Podría pasar la diapositiva, señorita, por favor? El proceso inmediato, conforme al actual 446 del Código Procesal Penal, nos dice que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato en los siguientes supuestos. El primer supuesto es el de flagrancia delictiva. Y aquí quiero traer a colación un caso en particular que se desarrolló en la ciudad de Tacna. No quiero hablar del caso Buscaglia, que es muy conocido. Voy a traer un caso que desarrolló en la ciudad de Tacna, en lo que es la zona que se conoce como Cono Sur, el distrito de Gregorio Albarracín. Bien, allí se suscitó un hecho muy interesante en el año 2015. Un profesor de primaria, al que vamos a llamar Juan, estaba en la plaza principal del distrito, ¿no? Y ve a un niño, a un menor de 4 años, el cual se encontraba llorando al centro de la plaza, al costado de una pileta de agua. Como el señor no sabía por qué lloraba, se acerca a él y lo que él manifestaba cuando se le tomó la declaración es que él simplemente le preguntó por qué lloraba y el niño le mencionó que no encontraba a su mamá. Resulta pues que la madre con el hermanito habían ido a su casa. La madre pensaba que los dos niños la seguían, ¿no? Resulta que el señor, este profesor, decide llevar al niño, como no le podía decir quién era la madre ni identificar a dónde vivía, lo decide llevar a la comisaría que quedaba a 3 cuadras de la plaza. Entonces es así, cuando lo está llevando, aparece de improviso la madre con un grupo de familiares y comienzan a golpear a este profesor que lleva al niño. Le quitan al niño y lo comienzan a golpear. La madre gritaba, lo ha secuestrado, seguramente lo quiere violar, ¿no? Y entonces todo el grupo de personas comienza a agredirlo y en eso llega un patrullero y se lo lleva pues a la comisaría. A partir de ahí se inician las diligencias de indagación. Entonces el fiscal recoge los videos que daban a la plaza, los videos que daban hacia la zona donde el profesor estaba llevando al niño cogido de la mano, el momento en que la madre también está con los familiares, e inclusive el momento anterior cuando la madre se retiró con el hermano, era mayor, ¿no? 6 años. ¿Bien? Recoge los testimonios de 2 personas que estaban en la plaza, las cuales indicaban que habían visto al profesor llevándose al niño de la mano, sin motivación alguna probablemente, ¿no? Y entonces decide declarar en ese sentido. Recordemos que el proceso inmediato en aquel entonces debía definirse prácticamente en 72 horas, ¿no? Bueno, definen 72 horas. Estos elementos de convicción, el fiscal plantea, conforme al 446, la flagrancia delictiva, un proceso inmediato. Este proceso inmediato fue por el delito de secuestro. Si nosotros vemos el 152 del Código Penal, el delito de secuestro tiene penas muy altas. El delito de secuestro, conforme al segundo párrafo, el inciso 1, que habla que cuando el agraviado es menor de edad, la pena va a ser de cadena perpetua. Llevado este proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria lo aprueba, le dan prisión preventiva al señor, y el colegiado penal en la ciudad de Tacna determina pues una sentencia en donde aplican una cadena perpetua. El abogado que tenía este señor impugna la decisión y la Sala Penal de Apelaciones revisa los argumentos del abogado
Entre los argumentos del abogado se desarrollaba el hecho de que, uno, no se había hecho, por ejemplo, una reconstrucción de los hechos, no se le había hecho al señor al sentenciado una pericia a nivel de un psiquiatra para determinar algún tipo de filia, vale decir, de que él tuviera la posibilidad de acercarse o tener alguna desviación que nos indique que tenía una inclinación a tener pues relaciones sexuales con menores, por ejemplo, el tema de la pederastía, ¿no? No se había buscado tampoco el recorrido laboral del señor, por ejemplo, en la Dirección Regional de Educación de Tacna, para verificar, como era profesor de primaria, si había tenido algún hecho anterior en el cual podría haber tenido este señor alguna anotación respecto de una conducta linde con lo que se le estaba imputando, o con lo que se le había imputado. No se había hecho una reconstrucción de los hechos, tampoco se había recibido la declaración del menor en cámara Gesell, probablemente, ya tenía 4 años, podría indicar lo que le habría dicho este señor, ¿no? Y por lo menos hacer referencia si efectivamente ese señor quería llevárselo a algún lugar, a su casa, por ejemplo, o simplemente tener con él algún trato carnal o entregarlo a la policía, como él verificaba, ¿no? Del recorrido de las cámaras se verificaba que el señor no se estaba dirigiendo a su domicilio, que él vivía al lado opuesto a donde quedaba la comisaría, sino más bien que se estaba dirigiendo con dirección aparentemente a la comisaría, de acuerdo a las cámaras de videovigilancia. Bien, este proceso, a tenor de lo que había ocurrido en Tacna, fue declarado nulo, ¿no? Entonces, los jueces se basaron en ya la modificación que había operado y que estaba en el inciso 2 del artículo 446, ¿no? Donde se dice que no puede aplicarse proceso inmediato en los casos que, por su complejidad, requieren actos ulteriores de investigación. Entonces, como vemos, la justicia rápida no necesariamente es una justicia efectiva. Podemos también poner otro supuesto, ¿no? La confesión sincera está relacionada también con lo que nos invoca el artículo 160 del Código Procesal Penal. Pero puede ocurrir que en la aplicación de la confesión sincera, ¿no? Puedan determinarse algunos rezagos o rastros que alguien pueda tratar de asumir la responsabilidad de otro, ¿no? Un caso patente es el caso del padre que está en la casa con el hijo y en esa casa se ha producido el homicidio producto de una discusión entre el hijo y la enamorada. En ese caso, el padre, para proteger a su hijo, decide confesar el delito, dice que no lo ha cometido, ¿no? Pero ahí se nos plantea un tema, ¿no? La confesión sincera, a tenor del artículo 160, debe estar también corroborada por otros elementos de convicción, ¿no? Y probablemente en un inicio, algo que parece patente, que podemos llevar a un proceso inmediato sin necesidad de muchos elementos de convicción, se puede caer a partir de descubrir, de repente, posterior al enjuiciamiento, ya durante la fase de la apelación probablemente, con la incorporación de algunos elementos que determinen que la confesión tal como se dio no sería como lo en un inicio, que se ha hecho o se ha cometido un error en el juzgar a una persona que había asumido una culpa por simplemente proteger al hijo, ¿no? Después tenemos el tema de los elementos o la evidencia de elementos de convicción que está también impregnada en lo que es el inciso 1 del artículo 446, literal C, ¿no? Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, el interrogatorio del imputado sean evidentes, ¿no? Sin embargo, allí también se nos plantean algunas situaciones, ¿no? Tenemos que ver el tema de la realidad, vale decir, lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, aquí en Huancavelica, ¿no?
podemos intervenir a una persona en flagrancia, y vale decir, también podemos tener los elementos de convicción, ¿no? Y es más, el imputado podría reconocer el hecho. Por ejemplo, un caso patente es los casos de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Y en los cuales atrapamos una persona en flagrancia a partir del resultado en un alcoholímetro, por ejemplo, nos determina en base a una prueba cualitativa, ¿no? Esta persona está conduciendo el vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Por ejemplo, aplicar un alcoholímetro. Esto es donde se utiliza el soplado para lo que es determinar la cantidad, y la posterior la prueba a partir de la extracción de sangre y su procesamiento. Resulta pues que el señor, luego de que es detenido, evaluado a partir de la prueba de alcoholemia, declara que efectivamente ha tomado una gran cantidad de cervezas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en distritos como Huancavelica? Aquí tenemos actualmente, en la unidad médico-legal de Huancavelica, tenemos un área donde podemos hacer dosaje etílico. Ahorita no tenemos insumos, por lo tanto no podemos hacerla. Entonces tenemos que recurrir a la sanidad de la Policía Nacional, en la cual la sanidad extrae la muestra de sangre, la lacta, la remite a la ciudad de Huancayo, que es donde es lo más próximo que tenemos para proceder al tamizaje de la prueba y la determinación de la cantidad del grado alcohólico. Sin embargo, ocurre muchas veces que hay problemas al interior de la policía, ¿no? Por ejemplo, ¿va a ir a llevar la muestra? ¿Cuántas muestras vas a llevar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para llevar muestras? En tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, los viáticos para el personal. Luego de llevar las muestras, se las deja para el procesamiento, ¿en qué momento retorna? ¿No? Y entonces tenemos problemas de ese tipo para proceder pues a incoar el proceso inmediato en la forma que se nos pide el artículo 446 del Código Procesal Penal. Señorita, ¿podría pasar la diapositiva, por favor? Un momento, doctor, por favor. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, como les he relatado, pues estamos aquí ante el tema de los supuestos en que procede, ¿no? Que ya lo hemos tratado. Bien, el proceso inmediato va a propender que el fiscal, luego de la detención preliminar en flagrancia, ¿no? O en los supuestos que están en el 446, presente un requerimiento ante el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria va a acoger alguno de los supuestos, ¿no? Que prevé el 446, y entonces va a amparar el requerimiento que se está postulando. Sin embargo, también tenemos problemas con los jueces formalistas, ¿no? No sé si pasa, porque acá me parece que están también jóvenes de Huancavelica, de Huancayo, me parece. Pero en la ciudad de Huancavelica tenemos lugares en los cuales no tenemos una numeración, por ejemplo. En los centros poblados no tenemos numeraciones en las calles, a veces hay que recorrer mucha distancia para encontrar la ubicación de un domicilio. Puede ocurrir que yo no presenté, por ejemplo, la constatación domiciliaria. Acá el juez de trabaja los procesos inmediatos requiere las constataciones domiciliares a efecto de verificar el debido emplazamiento del sujeto que está investigado. Entonces, si yo no tengo la constatación domiciliaria, puede ser que el proceso o la incoación del proceso se me declare inadmisible, que me devuelva para que subsane y lo vuelva a presentar, ¿no? Por un defecto solamente de un acto procesal que creo que no es indispensable. Sin embargo, aquí el juez de investigación preparatoria lo exige. Bueno, superado ese impasse, el juez declara admisible la incoación del proceso inmediato, y dentro de la fase esta del proceso inmediato
nosotros podríamos postular algunas salidas alternativas, ¿no? Podría postular un acuerdo, un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada. Estas podrían ser salidas que caben en esta primera fase. Una vez que el juez ha aprobado el proceso inmediato, nos devuelve los actuados para que en el término de 24 horas, ¿podría pasar la siguiente diapositiva, por favor? Para que en el término de 24 horas, nosotros presentemos la acusación correspondiente, ¿no? Bien, este procedimiento, como hemos visto acá, se va a desarrollar en dos audiencias. La audiencia única de incoación de proceso inmediato y la audiencia única de juicio inmediato. La primera es dirigida por el juez de investigación preparatoria, la segunda por el juez penal. Y aquí se va a dictar acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio para iniciar el juzgamiento. Va a concluir con la sentencia correspondiente. Bien, en esta audiencia de juicio inmediato, en su primera fase, va a determinar que el fiscal oralice el requerimiento acusatorio, tiene que cumplir las mismas formalidades que el artículo 349 del Código Procesal Penal a un caso común y corriente, ¿no? Luego de ello, se va a dictar acumulativamente, como lo dije, el autoenjuiciamiento y citación a juicio para iniciar el juzgamiento, y esto va a propender a que en la misma estación se proceda a llevar adelante el juicio, probablemente en una sola audiencia o hasta en dos audiencias, por el tema que es un procedimiento muy rápido y expeditivo. Sin embargo, ¿qué habla? Y en el caso de la segunda corporativa penal, nosotros propendemos más a desarrollar, en vez de el procedimiento o el proceso inmediato, lo que es la acusación directa. ¿Y en base a qué lo hacemos? La acusación directa me lleva a realizar un acto procesal nada más, para mí, para el fiscal, la acusación. En cambio, cuando este tema del procedimiento inmediato o el proceso inmediato se lleva adelante, tenemos que hacer dos documentos. La incoación propiamente dicha, la postulación ante el juez de investigación preparatoria y luego posteriormente la presentación de la acusación, la fecha para la audiencia de juicio inmediato. A partir de allí, ya seguir un procedimiento más expeditivo y rápido. Sin embargo, por la sobrecarga procesal, esto que parece rápido y pronto, no es como lo plantea el código, ¿no? No es tal. Las audiencias de incoación de proceso inmediato, sin mentirle, acá deben demorar entre 3 y 4 meses. Para mí sería más fácil presentar una acusación directa en la cual me fijan una audiencia en un mes. Entonces, por un tema de estrategia, solamente estamos postulando el tema del proceso inmediato conforme al 446, inciso 4, que nos habla de la obligatoriedad en los procesos de omisión de asistencia familiar, en los procesos de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Son pues delitos que ya vienen prácticamente acreditados, por decirlo así, ¿no? La omisión de asistencia familiar ya viene con todo el procedimiento del proceso de alimentos ante un juez de paz letrado. Y en el caso del proceso, o perdón, el delito de conducción en estado de ebriedad es un caso prácticamente de flagrancia, así es que contamos con todos los elementos inmediatamente, ¿no? Eso es más sencillo. En la realidad, como les vuelvo a manifestar, operan muchas situaciones en las cuales no se dan las circunstancias para llevar adelante este mecanismo de solución que aparentemente es rápido, pero que en la realidad, y los operadores de justicia lo sabemos, tiene pues un tema o una suerte de dilación. Aparentemente es innecesaria, sin embargo, por la gran cantidad de carga procesal,
los juzgados no se abastecen y difieren, en todo caso, las diligencias de este tipo hasta extremos, digamos, son 3, 4 meses, ¿no? Dependiendo de en qué lugar van a notificar a la parte que está siendo sujeta a acusación. Perdón, al proceso inmediato, ¿no? Esto es notificar. Siempre priorizan bastante el tema de la notificación, el ejercicio del debido proceso y del derecho de defensa correlativamente. Bien. ¿Podría pasarlo, señorita, por favor? Bien. Este es el ejemplo o la diapositiva respecto a lo cual les estaba conversando, ¿no? La audiencia única de juicio inmediato, cuestiones generales. Juez penal, al recibir el auto de incoación al proceso inmediato, realiza la audiencia en 72 horas, ¿no? La audiencia es oral, pública e inaplazable, conforme lo dice el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. Luego de instalada, el fiscal expone resumidamente los hechos de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas. Ejercerá para su admisión. Esto se dará de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal, como les había venido diciendo, ¿no? Ahorita, en este momento, con este tema de la pandemia y la posterior reinserción a las actividades, el Ministerio Público todavía está paralizado, ¿no? Tenemos un problema ahora estructural. El tema es, se nos pide que nosotros convoquemos a las partes, las preparemos y las llevemos. Pero ahora, ¿qué pasa? Los juzgados no admiten la recepción de estos órganos de prueba porque temen lo que es contagiarse con el tema del COVID, ¿no? Y entonces nos piden que seamos nosotros, a partir de, como son nuestros órganos de prueba, los traslademos al Poder Judicial, ya no físicamente, sino a través de nuestros sistemas operativos, vale decir, a través del mecanismo del Hangul Med, es el que estamos utilizando con el Poder Judicial, por lo menos acá en Huancavelica, efecto de lo que es la oralización o la introducción de los testimonios de los órganos de prueba a través de lo que es el Ministerio Público. Cuestión que el suscrito no debería ser así porque se pierde el principio de inmediación que debe operar en una audiencia de juicio inmediato, ¿no? Y más aún en una audiencia de juicio oral, en donde creo que el testigo debería estar presente ante el juez para que él observe cómo reacciona, qué es lo que dice, el debate contradictorio. Bueno, por esta situación de emergencia estamos todavía un poco, por decirlo así, desestabilizados en la forma como vamos a llevar nuevamente las audiencias a este nivel de juicio oral. Bien. Siga, señorita. Yo planteé para el personal de Enalcase la posibilidad de esta casación 842-2016 Sullana para me parece que tenemos un mecanismo, lo que es control de lecturas, ¿no? Señorita, ¿podría aclararme eso ahorita o ¿Cómo me señorita? decía, doctor? Estas dos casaciones que he planteado en las diapositivas, no sé si podrían ser sujetas de evaluación el momento que ustedes tengan el punto que creo que evaluación, creo, el día de mañana, me parece. Sí, así es, doctor. Entonces, esta casación conjuntamente con la otra que voy a citar, se van a hacer objeto de evaluación probablemente, si lo estima bien, en Alicase el día de mañana. Ya, pero voy a hacer un resumen simplemente del recurso de casación 842-2016 y este recurso de casación habla del proceso inmediato y de la flagrancia delictiva en un caso de violación sexual de menor de edad, ¿no? En el cual aparentemente se había intervenido a un sujeto no en flagrancia y que había sido sindicado a partir de un dicho de una de las partes, ¿no? Un familiar del menor agraviado. Esta casación
va a desarrollar lo que es como el proceso inmediato no es posible aplicarlo en un delito de mucha gravedad, de alta gravedad, bueno, como la violación sexual, ¿ya? Porque hay una restricción de casos procesales. Va a eliminar o va a reducir fases procesales, ¿no? Entonces, siendo ya así, no es posible incoarlo pese a que tengamos alguna evidencia delictiva que denote la responsabilidad o presunta responsabilidad de un sujeto que ha sido intervenido aparentemente en flagrancia. Entonces, esta casación creo que sería importante verla a partir del análisis que van a tener ustedes el día de mañana en el examen que les van a tomar. Bien, siguiendo con la exposición, señorita, voy a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es el proceso de terminación anticipada, ¿no? Y el proceso de terminación anticipada está establecido pues en el artículo 468 y siguientes hasta el 471 del Código Procesal Penal. Se dice que el proceso de terminación anticipada es un proceso que va a determinar una simplificación del proceso penal en el cual las partes se van a ver beneficiadas, ¿no? Con reducciones, ¿ya? De la pena, ¿no? Pero el proceso de terminación anticipada también va a plantearse, va a tener algunos problemas, por decirlo así, de aplicación, ¿no? El primer problema en su aplicación está hasta qué momento puedo aplicar el proceso de terminación anticipada, ¿no? La Corte Suprema nos ha definido que el proceso de terminación anticipada solo puede aplicarse hasta antes de concluir la investigación preparatoria. Sin embargo, vemos en la realidad, ¿no? Por ejemplo, acá en Huancavelica hay acuerdos plenarios distritales que aplican o que deciden que la aplicación de la terminación anticipada puede darse hasta antes de la oralización de la acusación, ya en etapa intermedia. O sea, si yo hago un acuerdo días antes de la fecha de realización de mi acusación, cuando ya estoy en etapa intermedia, y lo presento, pues me admite la posibilidad a mí de que pueda operar esta institución sin ningún problema, ¿no? El requisito es que se haga antes de realizar la audiencia de control de acusación, ¿no? O la acusación propiamente dicha. Hay otro problema que yo les he propuesto a partir de la casación 1503-2017 Tumbes, que va a estar más adelante, en la cual se discute el tema de si la terminación anticipada puede darse en una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Esta casación es del 5 de febrero del 2019. Aquí se dice que no. Si yo convoco a una audiencia de prisión preventiva, el fiscal no puede desistirse y luego proceder, a cambio de eso, del desistimiento de la prisión preventiva, a llevar adelante una terminación anticipada. Eso viola el tema de la finalidad del pedido de prisión preventiva. Bueno, cuando la revisen, se van a dar cuenta de la argumentación que hace César San Martín Castro, que nos revive el problema que tenemos respecto a la aplicación de esta institución, incluso en una fase inicial, ¿no? Cuando hemos intervenido una persona en flagrancia, ha cometido un hecho delictivo de gran gravedad y estamos solicitando una prisión preventiva para sujetarlo al proceso. Bien. Entonces, vamos a seguir. La terminación anticipada, se dice, es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía respecto de los cargos, la pena y reparación civil, más consecuencias accesorias,
ser el caso conforme al artículo 468 del Código Procesal Penal. Es un proceso especial y una forma de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso. Habla de una justicia penal negociada. La admisión de culpabilidad de algún o algunos cargos se formulan permitiéndole al encausado la disminución punitiva. De esta manera se pone fin al proceso. Digamos, señorita, con la diapositiva, por favor. Bien. El origen, como lo vemos aquí, está en el tema del acuerdo negociado norteamericano. Su vigencia en todo el país se inició con la ley 28671 del 31 de enero del año 2006. Un antecedente legal es la ley 26320, esto es la aplicación para delitos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Donde se aplicaba el tema de la terminación anticipada. También está en el oficio circular 595 MPFN. En la ley 26461, en el artículo 24, para delitos de contrabando y defraudación de rentas de aduana, y posteriormente, pues, con la 28008, la ley de delitos aduaneros, ¿no? Entonces, este procedimiento de terminación anticipada ya tiene un antecedente, es anterior a la vigencia del Código Procesal Penal. Bien. En el nuevo Código Procesal Penal tiene que ser antes de concluir la investigación preparatoria, como se los he mencionado. Hacemos, señorita, por favor. Gracias. Bien. Terminación anticipada, ¿quién la puede proponer? Bien. La puede proponer primero o postular el fiscal, la puede postular el imputado, varios de los imputados, o alguno de los imputados, o el fiscal y el imputado. Para eso hay la posibilidad de una reunión previa, un conversatorio, una conversación. Síganme en la anterior, por favor. Una conversación y un debate respecto a un acuerdo entre el fiscal, el imputado y el abogado defensor sobre la pena y la reparación civil. ¿Ya? Antes de la incorporación de esta institución, pensar que el fiscal se puede reunir en reuniones reservadas con el acusado o el imputado y el abogado, pues era impensable, ¿no? Que ya venía el tema del mal pensamiento, ¿no? Están reuniendo seguro para acordar algo por debajo, nos van a perjudicar, ¿no? Pero este mecanismo va a servir para reducir los tiempos del proceso, ¿no? Y entonces, nosotros propendemos a la reunión a ir ya con un acuerdo establecido ante el juez. El juez, una vez que recibe el acuerdo, va a correr el traslado a las partes, entre ellas al agraviado, el actor civil, para que expresen sus pretensiones, su posición, ¿no? Luego va a convocar a una audiencia de determinación anticipada en la cual se van a debatir los acuerdos a los que se han arribado, ¿no? Y durante esa audiencia, el juez va a establecer la legalidad del acuerdo, si la pena está dentro de los límites legales, si existen suficientes elementos de convicción para aprobar el acuerdo de terminación anticipada. Ojo, esta terminación anticipada solo se puede dar por una sola vez, desde la disposición de formalización de investigación hasta antes de la acusación. Bien, hacemos, por favor. De esto les hablaba, ¿no? De la terminación anticipada. La cita fue para una audiencia de prisión preventiva, ¿no? ¿Puede celebrar? Esa es la pregunta en esta casación. Hacemos, señorita, por favor. Bien. Siempre me ha gustado hablar a partir de lo que es la práctica. En la práctica,
claro que ustedes están en un tema de formación para ser asistentes en función fiscal y claro, deben saber cómo es el tema de la redacción para el tema de las actas de acuerdo provisional. Este caso ha sido objeto de sentencia, en el cual se ha aprobado la terminación anticipada que se postuló. Este es el acuerdo que se realizó. Este es un caso de robo agravado, grado de tentativa, con el señor Donato Jimmy Catay Aranga, ¿ya? Y su abogado César Sánchez Suárez. Tenemos la siguiente diapositiva. Los hechos en este caso son los siguientes, ¿no? El agraviado Óscar Rodrigo Escobar Misma, el día 15 de marzo del 2018, a horas 18, estuvo en una reunión, ¿no? Libando licor. Desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana del día 16 de marzo. El día 16 de marzo a la 1 de la mañana él decide salir de la reunión y recorre una serie de calles o jirones, como son aquí en Huancavelica. Llega al jirón Daniel Hernández, en donde avanza un aproximado de 40 metros aproximadamente, y como referencia está una discoteca que se llama Star. Siendo que por el lugar no había ningún transeúnte, caminando hasta llegar a la altura de un camión que se encontraba estacionado en el lugar. Ese lugar él estaba miccionando, ¿ya? Eso es lo que nos contó cuando se le interrogó. Bien. Los hechos concomitantes son que en circunstancias que llega a la altura del vehículo estacionado, aparece detrás de él un sujeto de talla pequeña. El sujeto era Donato Jimmy Catayaranga. Lo coge del cuello, ¿ya? Con el brazo izquierdo, es decir, lo cogotea. Y en la mano derecha tenía pues un arma blanca, un estilete metálico de color plomo. Se lo coloca a la altura de la cara al lado derecho, en la mejilla. Lo amenaza, ¿no? Con el arma, diciéndole, pues, lo que ven ahí, ya tu madre, dame todo lo que tienes, ya fuiste, ¿no? Reiteradas oportunidades, viendo que lo deja de cogotear y con el brazo izquierdo y comienza a buscar en los bolsillos, ¿no? El ánimo, pues, era sustraerle los bienes que llevaba este señor. Viendo que en dicha circunstancia el señor Óscar Escobar Mitma, ¿no?, levanta su mano derecha a la altura de su mejilla derecha y con la mano izquierda trata de oponerle resistencia. En ese momento es que le corta la cara, superficialmente, ¿ya? Hasta ahí no le había sacado nada. En ese momento aparece un personal de serenazgo. Los chicos que son de acá de Huancavelica saben que en la zona del cercado de Huancavelica, zona de Ascensión, las municipalidades tienen cámaras. Y entonces, ante cualquier hecho, el personal que está mirando las cámaras da la voz de alerta y sale el personal de serenazgo, juntamente con la policía, al lugar donde se está produciendo un hecho ilícito. Es lo que había pasado. Este personal de serenazgo sigue al sujeto. El sujeto escapa del lugar, dirección al jirón Micaela Bastidas, que es a la vuelta de Telestar. La altura es la de rama magisterial. Y lo interviene, ¿no?, en dicho lugar el señor Jesús Alberto Calderón Romanini. Atrapado el investigado, ¿no?, personal de serenazgo y puesto a disposición del personal y pasó el reconocimiento legal al agraviado Óscar Rodrigo Misma, le diagnostica para 2 días de detención facultativa por 7 incapacidad médico-legal. Como datos relevantes tenemos el investigado con fecha 16 de mayo del 2018 dio su ampliación de declaración, presencia del abogado defensor, reconociendo los hechos que se le imputan y solicitando la aplicación de la institución de la terminación anticipada del proceso. ¿Ya? Estos son los datos, los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Bien, hacemos la siguiente diapositiva, por favor. Pasemos la diapositiva, por favor. Gracias. Luego de esto tenemos que analizar, ya de los hechos, cuál es la pena a la que llegamos a acordar, ¿no? El investigado en ese momento presentaba un grado alcohólico en la sangre, ¿no? Este grado alcohólico
no representaba un gran significado, sin embargo, para ser postulado como una eximente a partir del inciso 1 del artículo 20 del Código Penal, ¿no? Grave alteración de la conciencia por ingesta de alcohol. Pero sí puede ser considerada como una eximente imperfecta, tal como es el artículo 21 del Código Penal, ¿no? Y siendo ello así, se estima prudente una reducción de 1 año de pena adicional. Bien, nosotros, en este caso, como no hubo sustracción de dinero ni de bienes alguno, estimamos que el delito debía quedar en el 188 concordado con el 189, ¿ya? Agravantes en horas de la noche, con arma punzocortante, y al quedar en grado de tentativa conforme al artículo 16, nos dice que debe haber una reducción de la pena por debajo, estimamos que era posible una reducción de 3 años. Luego hicimos una reducción por responsabilidad restringida por edad, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, ¿no? Si bien es cierto, prohíbe en el caso del artículo 189, ya hay sucesivas casaciones de la Corte Suprema que nos habla del derecho, principio derecho de igualdad. Y por lo tanto, si bien es cierto, el artículo 189 está excluido del artículo 22 para aplicar el tema de la responsabilidad restringida por edad, este sujeto tenía 19 años. Entonces, acordamos una reducción de 2 años. Luego también, conforme al artículo 20, inciso 1, concordado con el 21, existe también una posible reducción por grado de alcohol en la sangre. Y entonces hicimos una reducción de 1 año. Total de reducción a partir de la pena mínima, ¿no? Estimamos que la pena que le correspondía a este sujeto era de 12 años. Ojo, el artículo 189 en su primer párrafo nos dice que la pena va de 12 a 20 años. El suscrito y yo, estando que el sujeto había ya declarado, reconocido, podíamos trabajar a partir de esa pena. Era un chico de 19 años, ojo. Entonces, aplicamos 1 año, como le digo, total 6 años. Esta es la pena, luego de esta reducción que vemos aquí, esta es la pena concreta, 6 años de pena privativa de la libertad. A esa pena concreta, conforme a este ejemplo, le redujimos el beneficio de la terminación anticipada de 1/6 de la pena, vale decir, 1 año. Por lo tanto, la pena final, luego de la reducción, nos quedó en 5 años de pena privativa de la libertad, es lo que finalmente se impuso. Bien, el juez aprobó el acuerdo, el señor Donato Jimmy Catayaranga aún sigue en el penal cumpliendo su pena, ¿no? Esta es una forma en la cual grafico cómo es que se hace el acuerdo a efectos de que podamos determinar la pena con la reducción que prevé el Código Procesal Penal para efectos de lo que es el proceso de determinación anticipada. En el proceso de determinación anticipada también se prevé la posibilidad de una reducción adicional, que puede ser la que ocurre por efectos de la confesión sincera. La confesión sincera tiene que ser espontánea y veraz, ¿no? Entonces, si ya tenemos nosotros los elementos suficientes para condenar al sujeto, ¿podríamos aplicar la confesión sincera? Estimo que no, porque otra habría sido la situación si al intervenirlo inmediatamente él hubiera ofrecido declarar con todas las garantías cómo habían ocurrido los hechos, a efecto de hacerse acreedor a este beneficio que prevé el artículo 160 y que regula el 161 del Código Procesal Penal, ¿no? También he visto que en este caso se pueden plantear 2 hipótesis, ¿no? Y lo he visto a lo largo de mi trabajo en el Ministerio Público, ¿no? Y se plantean siempre las posibilidades siguientes. ¿Puede el juez apartarse de los términos de las partes, o sea, del acuerdo presentado?
Una de las posturas nos acerca a que sí lo puede hacer, siempre que lo que haga vaya a beneficiar al investigado, ¿no? Pues puede desvincularse del acuerdo, ¿no? Creo que sí puede desvincularse del acuerdo si es que, por ejemplo, aquí en la operación que yo he hecho, hay un exceso en la reducción de algunos de los, podríamos decirle así, atenuantes o cuestiones que van a permitir al fiscal reducir la pena por debajo del mínimo legal. Si hay un exceso, creo que el juez podría estimar una observación y podría en la misma audiencia conducirse a lo que debería ser. Siempre y cuando, claro está, las partes, tanto el fiscal como la parte acusada, estén de acuerdo. Otro problema que se presenta acá es de si el juez puede absolver al sujeto que se ha visto inmerso en un proceso de terminación anticipada, ¿no? Es que ve del planteamiento no se acredita el delito. La posición mayoritaria nos va a llevar a que, al ser un proceso de terminación anticipada, no se podría. ¿Por qué? Porque no existe una acusación. Y ojo, para que el juez pueda absolver, tiene que haber previamente una acusación. La segunda posición nos dice de que tampoco podría absolver porque el juez tendría que hacer una valoración de los elementos de convicción que tiene a la vista. Y en la audiencia de control de acusación no hace una valoración. El otro extremo plantea esta terminación anticipada es si la sentencia aprobatoria puede ser objeto de apelación, ¿no? El 468 nos dice que la sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Tenemos acá que se refiere a coimputados, que puede hacerse acuerdos parciales, ojo, y también a la parte agraviada en el extremo, o el actor civil en el extremo de la reparación civil. Pero ¿es posible si se desaprueba? Y la respuesta aparentemente surgiría del propio Código Procesal Penal en el artículo 468, ¿no? Solamente dice que puede ser apelada cuando es aprobada. No dice que pueda ser apelada a contrario censo. Por lo tanto, no podría ser objeto de apelación. Bien. Hasta aquí es mi intervención. A partir de aquí, les pido, si tienen algunas preguntas, que me las realicen para poder aclararlas. Gracias. Listo, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, le Sí. escucho. Doctor, ante todo, buenas noches, saludarle por la ponencia, igualmente a los participantes. Doctor, la consulta que tengo es respecto a lo siguiente. Para que se pueda aprobar en este caso un caso de terminación anticipada, es necesario que en esta parte, digamos, el autor de un hecho reconozca ese hecho, que él lo haya cometido. Y este hecho de que esta persona reconozca ese hecho que tal vez haya cometido, si bien sabemos, por otra parte, como derecho fundamental está el derecho a la no incriminación. Entonces, ¿cómo podríamos ponderar con esto si en una parte como derecho fundamental tenemos el derecho a la no imputación a sí mismo? Y que, claro, ya en juicio el juez no debe tomar en cuenta ello, ¿no? Que ese hecho. Entonces, yo, para que pueda proceder en lo que es la terminación, ¿por qué sí
se toma en cuenta o por qué sí en este caso se estaría, digamos, transgrediendo o no sé, el derecho a la no imputación? A la no autoincriminación será, Rildo. Bueno, sí, sí, la no incriminación. En el caso de la terminación anticipada, no se requiere, primero, para que tengan la idea correcta, no se requiere de que el acusado, o que, perdón, el investigado, declare necesariamente que ha cometido el hecho delictivo. ¿Ah? Ojo, porque el pedido para una terminación anticipada puede ser necesariamente o únicamente hecho por el fiscal, por ambas partes, pero no requiere necesariamente la declaración del investigado conociendo el hecho delictivo. Ahora, respecto a si él declara en el procedimiento especial, ¿ah? Cuando el fiscal con el abogado y el mismo imputado deciden llegar a una terminación anticipada, en ese procedimiento en el cual se debe armar un cuadernillo especial, declara, reconoce los cargos, conforme lo dice el 470, posteriormente este reconocimiento de cargos no puede ser usado en su contra, ¿no? 470 es ¿cómo se llama? Es muy claro, ¿no? Cuando no se llega a un acuerdo o no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. Eso respondiendo a tu pregunta, Rilo. Ya. ¿Cómo enciendo mi cámara? A ver, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo otra preguntita, si tal vez no hay más intervenciones. A ver, ya, disculpa, ya encendí la cámara. Ya, doctor, justamente hace momentos hacía referencia respecto a que si ya era posible solicitar lo que es la terminación anticipada cuando ya estaban previo al juicio oral o cuando estaban, creo ya, cuando ya había iniciado el juicio oral, algo así hizo referencia. No, Entonces, bueno, ya, justamente escribí y dije, no, pero ello no vendría a ser la llamada conclusión anticipada. Justamente la pregunta era la diferencia entre la terminación anticipada y la conclusión anticipada. Esa sería, doctor. gracias. Ya, lo que dije es que en muchos distritos judiciales, como Huancavelica, por ejemplo, la terminación anticipada en base a acuerdos plenarios distritales se aplica hasta antes de realizar la acusación, o sea, ya estamos en etapa intermedia. Entonces, los jueces, por ejemplo, acá en Huancavelica, en Tacna también lo hacen, en Arequipa, en Moquegua, donde he trabajado, hacen viable la terminación anticipada, pero piden que se oralice antes de la oralización de la acusación propiamente dicha. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es o por decirlo así, los beneficios que nos da una terminación anticipada, una conclusión anticipada en el juicio ya oral, ¿no? Y la diferencia está pues simplemente en el tema del beneficio premial que se tiene, ¿no? En el caso de la terminación anticipada, luego de determinar la pena concreta, podemos establecer lo que es un beneficio hasta de un sexto, ¿no? E inclusive incorporar lo que es el tema de la confesión sincera. Al inicio del juicio, en lo que es la etapa de la conclusión anticipada de lo único que se nos permite es la reducción hasta de un séptimo, ¿no? Y como ven, un séptimo a un sexto es, bueno, bastante diferencia, sobre todo en delitos que tienen una pena mucho más grave, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal, ¿no? En el caso de lo que me has preguntado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿y hasta qué momento en este caso
de proceso puedo solicitar la conclusión anticipada? Ya como dijo que la terminación lo puedo realizar hasta la oralización y la conclusión anticipada, ¿hasta qué momento tengo para, digamos, para poder solicitarlo? Ya, en la primera etapa del juicio oral, Rildo, esto es luego de los alegatos orales de las partes, el abogado del imputado, conjuntamente con el imputado o el acusado ya en este momento, puede solicitar la conclusión anticipada del juicio. En la primera etapa, al inicio, luego de los alegatos orales. No, doctor, muchas gracias. Esa era mi duda. ¿Alguna otra pregunta más? En el chat, Luis dice, buenas noches, doctor. Muy interesante la ponencia. ¿Alguien más? Creo que eso sería todo, doctor. Bien, listo, señorita, muchas gracias. Muchas gracias por la atención también a los jóvenes que están enlazados. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches con todos.